El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no lo cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Bien, en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma se nos propone reflexionar sobre la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que días antes Jesús les había hablado a sus discípulos que Él tenía que ir a Jerusalén a padecer, a sufrir en manos de los ancianos, de los sumos sacerdotes, y que ahí iba a morir. Entonces los apóstoles estaban de alguna manera, podríamos decir, desconcertados, es decir, se sentían como defraudados, engañados, porque ellos todavía esperaban como un Mesías muy humano, un Mesías político, un Mesías que los iba a liberar de la opresión del poder romano. Y resulta que Jesús les dice que Él tiene que ir a Jerusalén a sufrir, a ser humillado, a ser crucificado. Entonces, esto tenía a los apóstoles como desconcertados. Por eso Jesús los llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, los llevó al monte Tabor y ahí se transfiguró en su presencia. Podríamos decir que les dio como una probadita de cielo. Es decir, para animarlos, el decirles: sí, tengo que morir, pero no todo termina en la cruz. Habrá resurrección. Y les mostró cómo es su cuerpo glorioso, cómo sería su cuerpo glorioso, un cuerpo luminoso, un cuerpo que no está atado al espacio y al tiempo, un cuerpo que es luminoso, un cuerpo que ya no va a estar sometido a los dolores, que ya no estará sometido a la muerte. Entonces, hermanos, en ese contexto, dice el Papa en este mensaje de Cuaresma, cómo la Cuaresma es tiempo de escucha. Esto que escuchamos aquí en el Evangelio, que se ve una voz del Padre que le dijo: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. ¿A dónde escuchamos a Jesús? Lo escuchamos en su palabra. Todos los días que participamos en la misa, Dios nos habla en su palabra. Escúchenlo. Escuchar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Segundo, también escuchamos a Jesús a través de la gente pobre, de la gente necesitada, de la gente que necesita algo. El mismo Jesús dice: lo que hicieron con más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Así que tener presente esto, hermanos, y en este tiempo de Cuaresma, escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios que nos habla a través de su palabra. De hecho, la misa tiene esas 2 partes, que es la liturgia de la palabra, lo que es las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, y la homilía. Y también otra parte es la liturgia eucarística, que ya es la consagración, la comunión. Así que aprovechemos este tiempo especial de gracia, hermanos,
para llenarnos de Dios. Decía San Pedro, qué a gusto estamos aquí, hagamos 3 chozas. Efectivamente, lo más importante es estar con Dios, porque eso es lo que da la felicidad. O sea, no importa si estemos en un asilo, si estemos en un orfanatorio, si estemos, en cualquier lado, lo importante es estar con Dios, con Jesús, porque eso es lo que da la verdadera felicidad. Dichoso el que cumpla la voluntad del Señor. Pues hermanos, que el Señor nos conceda llevar a buen término la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros desde el día de nuestro bautismo. Que así sea.